Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un caso muy interesante resuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires el 11 de agosto. Es un caso que tiene varios temas interesantes. Nosotros nos vamos a centrar en uno puntual, que es la asunción de riesgos. Pero, como les digo, se tratan cuestiones referidas a aplicación temporal de la ley, concretamente aplicación del Código Civil y Comercial, y de también las pautas para imponer la sanción de daños punitivos. Pero, insisto, nos vamos a concretar en un punto que es el de la asunción de riesgos. ¿Por qué? Porque se va a discutir en este caso si determinado acontecimiento constituye o no caso fortuito. Y eso, en definitiva, significa ni más ni menos que plantearse si este acontecimiento va a ser soportado por la víctima, una persona que concurrió a un cajero automático y fue asaltado, o va a ser soportado por, en este caso, el banco demandado, que es el Banco de Galicia y Buenos Aires. Así que antes que nada vamos a ver cuáles fueron los hechos y cuándo fueron los hechos. Esto ocurrió a eso de las 20 horas del 26 de noviembre de 2008, hace casi 12 años. La actora estaba en un cajero automático de la red Banelco, una sucursal del Banco Galicia, y otra persona que aparentaba estar operando en otro de los cajeros, la atacó y la robó. Esta persona, la actora, sufrió fractura de cadera y otros daños y demanda al banco. Y vamos a ver que una cuestión de la que no hay ninguna duda es que estamos ante una relación de consumo. Eso no se va a discutir. Eso no se va a discutir en ningún momento. Van a ver ustedes que sí, en la Suprema Corte se va a aclarar que el nuevo código no resulta aplicable a este caso, porque si bien el artículo 7 del nuevo código establece que se aplicarán las normas más favorables para el consumidor, aún en aquellas cuestiones donde se trate de normas supletorias, eso no deja de significar que el Código Civil y Comercial en esos casos se va a aplicar en forma inmediata, pero no en forma retroactiva. El hecho de que se haga una excepción al régimen contractual, porque tengan en cuenta que en el régimen contractual no de consumo, las nuevas normas supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución, sí, en cambio, se aplican cuando se trata de contratos de consumo, pero tengamos en cuenta que es una aplicación inmediata, no una aplicación retroactiva. Esto ocurrió en el año 2008. Igualmente, para la solución del caso, no es importante porque vamos a ver que la norma que se aplica es el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el que establece una responsabilidad de carácter solidaria y objetiva por los daños sufridos, sea por el vicio o riesgo de la cosa o por el vicio o riesgo de la prestación del servicio. Y acá tenemos un servicio que se prestaba a través de cajeros automáticos donde, como estamos contando, no hay un solo cajero. La persona no está sola en ese lugar, sino que hay varios cajeros y por lo tanto pueden ingresar
varias personas en ese lugar. Y una de ellas, bueno, puede ser un delincuente que ataque a, como pasó en este caso, a la actora, le robe y además de eso la lastime. Ese es un tema interesante a tener en cuenta a la hora de configurar cuál es el hecho concreto. Ahora vamos a ver cuál fue la defensa del banco y cuál fue, en definitiva, la respuesta mayoritaria de la Suprema Corte. El voto mayoritario de la Suprema Corte es aquel constituido por el voto del doctor Soria, al que adhieren otros ministros. El primero en votar, el doctor Genoud, se había pronunciado por el rechazo de la demanda. En cambio, el doctor Soria entiende que corresponde mantener la decisión de primera y segunda instancia que hicieron lugar a la demanda y tuvieron por responsabilizado al Banco de Galicia. El doctor Soria, entre otros planteos, arranca desde el punto de vista de lo fáctico, considerando que un hecho como el padecido por la actora es una eventualidad previsible en el contexto de la operación de extracción de dinero considerada en abstracto, o sea, desde un punto de vista de la causalidad, es plenamente previsible. Lo era, agrego yo, en el 2008 y mucho más hoy. El tema es que, como decía, la actora afirma que dicho suceso se encuentra dentro de la esfera de riesgos a cargo de la demandada, y la demandada plantea que no, que se trata de un hecho de un tercero por quien no debe responder. Tengamos en cuenta que ya en esa época, en la época en que sucedieron los hechos, la doctrina y la jurisprudencia predominante entendían que para que el hecho de un tercero ajeno tuviera virtualidad de romper el nexo de causalidad, ese hecho tenía que tener las características del caso fortuito. Hoy día el Código Civil y Comercial lo dice expresamente, pero en esa época también, o sea, analizado con el régimen jurídico de ese momento, con el estándar jurídico de ese momento, también se lo consideraba que un hecho de un tercero ajeno tenía que reunir los requisitos del caso fortuito, es decir, imprevisible o inevitable. Y de eso se va a ocupar justamente el doctor Soria. El planteo es: ¿esto reúne las características del caso fortuito? Y no nos olvidemos algo: habiendo una relación de consumo y siendo aplicable entonces el artículo 40, que establece una responsabilidad objetiva por daños producidos por vicio o riesgo en la prestación del servicio, el que tiene que demostrar el hecho eximente, el que tiene que demostrar caso fortuito, es el demandado. O sea, es aquel que ha sido imputado como responsable. No le alcanza con decir: esto es caso fortuito, esto que pasó es inevitable, esto que pasó es imprevisible. Tiene que acreditar que eso que pasó es imprevisible. Y vamos a ver que el doctor Soria entiende que lo que pasó no es ni imprevisible ni inevitable, y que además la normativa del Banco Central vigente en la época establecía un estándar, un piso mínimo de diligencia a la hora de tomar medidas para evitar este tipo de sucesos, porque tengamos en cuenta que acá hay un sistema de prestación de servicios a través de los cajeros automáticos, que es un sistema propuesto por el proveedor, y es un sistema en el cual cualquiera que tenga una tarjeta, que ni siquiera tiene que ser tarjeta de ese banco específico, sino de cualquier otro que pertenezca a la red Banelco, puede ingresar
Y como decimos, en muchos casos, el lugar donde se encuentra el cajero automático no es un lugar individual. Yo diría que en la mayoría de los casos hay varios cajeros. Por lo tanto, pueden ser varias las personas que estén simultáneamente dentro de ese lugar. Por lo tanto, las condiciones de seguridad son menores que si solo una persona pudiera ingresar en el local o en el lugar donde se encuentra el cajero. Veamos qué es lo que dice Soria al respecto. Así se tiene en cuenta que a la fecha de los hechos se había dictado por el Banco Central la comunicación A339001, Boletín Oficial del 2002, sobre medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Y dentro de esas medidas mínimas de seguridad en entidades financieras se establecía las medidas mínimas de seguridad en la instalación de cajeros automáticos. Por ejemplo, mencionando que las entidades financieras que instalen cajeros automáticos deberán ajustarse a las especificaciones y medidas mínimas de seguridad que en cada caso se determinen, y se establece que esas medidas son mínimas. Por lo tanto, el banco tiene que analizar si no corresponde fijar todavía otros recaudos según surjan de los estudios de seguridad que efectúen, con el objeto de asegurar la protección de los valores atesorados en cada cajero automático y de los respectivos usuarios. El contenido del deber de seguridad está bastante determinado en esta comunicación. Por lo tanto, correspondía, entiende el doctor Soria, que el banco demostrara que se había tomado todas las medidas de seguridad que los estudios de seguridad efectuados indicaban. El banco no incorporó ninguna prueba al respecto. Se limitó a decir: es un hecho ajeno, esto es inevitable, esto es imprevisible, esto no lo hicimos nosotros, no somos responsables. Y como se ha dicho más de una vez, el caso fortuito no basta con invocarlo, hay que demostrarlo. Entonces, por esa razón, el voto mayoritario de la Corte entiende que debe confirmarse la decisión de la anterior instancia y responsabilizar al banco. Dicho de otra manera, ese riesgo, el riesgo de que uno de los, entre comillas, usuarios de los cajeros automáticos sea en realidad un delincuente que aproveche esta forma de prestación del servicio para robar a otra persona, ese riesgo es un riesgo que tiene que asumir el prestador del servicio, es decir, el banco. Espero que haya resultado interesante este planteo. Recomiendo la lectura integral del fallo, que como siempre va a acompañar a este video, y también, como siempre, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.